Estaba divagando en internet, intentando reflexionar por qué la reciente tendencia de romcoms slice of life no ha podido mantener la calidad que tenían las series de años anteriores y que parece que ha intentado resurgir este último año, y al final terminé pensando en los que yo consideraba los máximos exponentes en el género romántico, y cuál era la diferencia más grande que tenía con respecto a esas series. Estoy consciente de que no podemos reducir eso a un solo factor, pero sí me parece que he logrado encontrar por lo menos el más importante de ellos. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban a mi canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Muchísimas gracias por los 1000 suscriptores, espero que con el tiempo seamos muchos más y este pequeño canal llegue a ser más conocido. Ahora sí, comencemos. Personalmente considero que no he tenido el tiempo de ver aún todos los animes románticos que son considerados obras maestras dentro de la comunidad. Algunos como Oregairu y Shigatsu wa Kimi no Uso los he dejado pasar porque no encajaban mucho con mis gustos, pese a que reconozco su enorme calidad, y otros como Saikano están en mi lista de pendientes, por lo que en algún momento los veré en el futuro, y quizá cambien la perspectiva que tengo ahora sobre lo que tienen en común las mejores historias de este género. Sin embargo, por el momento intentaré que sea suficiente la experiencia que ya tengo para hacer un buen análisis. El factor del que les hablaba al principio del video es que si nos ponemos a pensar, casi todos los mejores animes de este género tienen en común que el romance no es realmente el tema principal de su historia, y es más bien dentro del desarrollo de la misma que existe una constante y cuidadosa dosis de este. Podemos empezar hablando de Seishun Butayaro, por ejemplo. A pesar de que de manera comercial se vende como la historia de la relación entre Sakuta y Mai, no es ese realmente el tema principal en ningún momento. El verdadero eje sobre el que gira todo es el síndrome de la pubertad que afecta a diferentes chicas durante el desarrollo de la serie, y el noviazgo entre Sakurajima y Asuzagawa crece paralelamente a eso. Es verdad que la temporada inicia exclusivamente poniendo las bases de eso, ya que la primera afectada fue Mai, y es gracias a la inmunidad de Sakuta que terminan conociéndose. Pero de ahí en adelante es impresionante cómo el autor logra compaginar un noviazgo cada vez más íntimo y serio entre estos dos, dándole el espacio suficiente con eventos importantes, pero sin dejar de lado los casos del síndrome que son el verdadero plato fuerte sobre el cual Asuzagawa se alimenta para ser un personaje tridimensional con todas las letras, y todo esto manteniendo a Mai dentro de la historia de forma totalmente orgánica. Otro caso importante es Golden Time. La historia tampoco va realmente del triángulo amoroso Koko, Banri, Rinda. De lo que realmente trata es de una introspección hacia Banri de sus dos facetas, la persona que era antes del accidente y la que fue después de perder la memoria mientras ambos mundos van juntándose irremediablemente. Lo que nace de eso es el triángulo amoroso que representa precisamente ese punto: la chica de la que se enamoró, la persona que es hoy, y la chica de la que se enamoró, la persona que fue ayer. Pero para nada se queda solo en eso. La serie no es nada tímida y expande esa idea hacia otros personajes en su viaje constante como un grupo de estudiantes universitarios y no solo a su faceta romántica. Esa misma dualidad que posee Banri crea relaciones muy interesantes de explorar, como con Mitsuo o Nana. Incluso la mayor prueba visual que yo encuentro es que el primer beso que tuvo con Koko ni siquiera lo enfocan bien, y en vez de representar un momento de mucha ternura, se usa para plasmar de forma increíble la enorme melancolía del otro Banri, que solo puede observarlos con impotencia, ya que esa no era la vida que él quería vivir. Otro ejemplo increíblemente bueno es Kaguya-sama. A Kaguya siempre la he considerado de las obras más complejas de describir, porque siento que su objetivo principal no fue consistente en el tiempo y fue cambiando en la misma dirección en la que fue cambiando el tono de la historia, y a medida que nos iban revelando cosas del pasado. Sin embargo, si nos quedamos solo con el principio, que es el que hizo que su gran público quedase enganchado, el verdadero núcleo y sentido de la obra es como el propio Akasaka lo dijo: mostrar una pelea de genios enamorados mientras buscan manipularse uno al otro para conseguir que uno demuestre abiertamente su amor. Por supuesto, para este punto no teníamos ni idea de las verdaderas razones de cada uno, pero ya desde aquí te podías dar cuenta que las expresiones románticas puras eran reducidas a la mínima expresión, porque el propio sentido de la temporada lo dictaba así. Una vez que Aka puso esta base, desde ahí pudo partir para introducirnos a otros personajes tan entrañables como los protagonistas, e incluso fue porque la historia estaba construida así que el momento de los fuegos artificiales, al final, es tan único y especial,
no se siente para nada fuera de lugar, pues entre batalla y batalla innegablemente Kaguya y Shirogane fueron forjando un lazo, pero tampoco se siente como un algo que sería común de ellos y de lo que trata la serie, porque en todos los capítulos sus acercamientos siempre fueron con el objetivo de ser momentos divertidos más que románticos. Existen muchísimos otros grandes animes que podríamos repasar por horas y horas para desarrollar más la idea, como Toradora y sus problemas parentales, Kaminomi y las visual novels, Tomosaki y el crecimiento personal. Pero quiero saber, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que mi punto tiene algo de sentido? ¿O animes como Bokuyaba, Watashi no Shawase Nakekon o Tonikaku Kawaii pueden llegar a esa misma altura centrándose totalmente en el romance? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantará leerlos. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguirme en mis redes sociales donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal o algún tema off topic como Tokusatsu. Entonces nos veremos hasta la próxima.